Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden y el día de hoy te traigo chisme ajeno. Hoy te voy a contar 3 historias reales sobre secretos familiares y 2 son acerca de tema paranormal y uno son cosas más turbias. Entonces, espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y empecemos con las historias. La protagonista de la primera historia se llama Jessica. Jessica escribió esta historia en un foro de internet muy famoso, muy conocido en Facebook. Ustedes ya a lo mejor saben cuál es. Y me pareció muy interesante su historia, por eso se las vengo a contar aquí. Ella cuenta que su familia es muy grande. Ella tiene alrededor de 16 tíos, de los cuales los 3 últimos nada más se llevaban por un año. Y en estos 3 hermanos venía incluida su mamá, una tía y un tío. Su tío se llama Antonio. Él es la parte central y la más importante de la historia, por eso es muy importante recordar su nombre. Sus abuelos eran personas chapadas a la antigua, por lo cual pues tenían costumbres como muy arraigadas de que pues las mujeres se tienen que quedar en la casa y los hombres tienen que trabajar. Su abuelo era machista y su abuela era de ese tipo de abuelitas que hacía todo lo que su esposo le decía, por lo cual el ambiente en su casa era un poco pesado. Pero la mamá de Jessica le contó que sus abuelos fallecieron cuando ellos aún eran muy pequeños, más o menos cuando tenían como 10 años. Entonces prácticamente se tuvieron que criar solos, ya que todos los demás hermanos ya estaban más grandes. Ellos eran arriba de 16 años, por lo cual pues ya se habían cambiado de casa, ya tenían sus propias familias. Literalmente nada más quedaron esos 3 últimos hermanos viviendo en la misma casa, pues prácticamente huérfanos, vaya. Como las hermanas tenían que hacerse cargo de Antonio, que era básicamente pues el más pequeño, se tuvieron que salir de la escuela para poder trabajar y así pues llevar sustento a la casa y mantener la casa, ¿no? Pero ya llegando a una edad en la que Antonio cumplió los 13 años, sus demás hermanos lo obligaron a tener que trabajar para también aportar en la casa y no dejarle toda la responsabilidad a su hermana. Ellos le decían esto porque, pues como les digo, traían las costumbres bien arraigadas de antes, pero él no les quiso hacer caso. Él les dijo que nunca iba a dejar la escuela porque él quería ser alguien importante y quería salir de la pobreza. Como eran 3 hermanos y eran huérfanos, obviamente vivían nada más con lo justo, casi que rayando en la pobreza, y por eso él traía esa mentalidad de que él no quería seguir como en la miseria, básicamente. Total que como pudo, él siguió estudiando. Cuando entró a la preparatoria consiguió un trabajo de medio tiempo al salir de la escuela. O sea, se iba a la escuela, terminaba su escuela y literalmente se iba corriendo a su trabajo y así pasaba sus días, pero más que nada por la ambición, porque él traía ese plan en mente de que él quería darle una mejor vida a su familia y para él mismo, ¿saben? Entonces, pues creo que eso lo motivaba al principio. Pasaron los años y él quería estudiar en la universidad. Él logró conseguir una beca en una de las universidades públicas más importantes de la Ciudad de México, pero él creo que vivía un poco lejos de la Ciudad de México, por lo cual se tuvo que cambiar de estado y pues entrar a la universidad ahí en esa universidad que ustedes están pensando. Él entró emocionado, se consiguió un trabajo de medio tiempo también para seguir pues manteniéndose solo porque ya no vivía con sus hermanas, ya ellas ya se habían casado. Jessica cuenta que para este punto su mamá ya también se había casado y se había ido a otra ciudad, por lo cual dejó de frecuentar a Antonio. Sí se hablaban, pero pues nada más de vez en cuando, ¿no? Pero sí tenían comunicación con él, o sea, él sí les contaba cosas que le pasaban, pero pues obviamente ya vivía en la Ciudad de México. Total que como pues ya empezó la universidad, él iba emocionado, como les digo, pero no se imaginaba que dentro de la universidad pasaban cosas turbias. Y eso se los voy a contar a continuación. Él era el típico estudiante becado que, aunque iba en una universidad pública, pues se notaba que era de escasos recursos. Iba con ropa usada, con los zapatos mugrosos, o sea, como que se notaba a leguas que tenía carencias, vaya. Por lo mismo, pues sus compañeros se burlaban de él, le hacían muchas cosas, como que hasta lo molestaban por eso mismo. Y siempre que sus amigos querían invitarlo a hacer un plan o ir a comer algo o lo que ustedes quieran, él siempre decía que no, pues por lo mismo de que no tenía dinero. Pero eso sí, lo que lo caracterizaba es que era el número uno en el salón
era muy inteligente y siempre estaba pues en la cabeza de los mejores promedios. Estaba estudiando economía y finanzas, una carrera que para él era más importante porque pues así podía conseguir un buen trabajo. Pasó un tiempo, él seguía estudiando, pero traía la ambición, él quería algo más y de repente un grupo de chicos, un día como que unos amigos lo estaban viendo y le dicen, oye, te queremos invitar a un grupo de estudio en el que pues hablamos de diferentes temas y si vas, quizá los organizadores te den un apoyo económico porque es como un grupo religioso en el que pues nada más escuchamos pláticas y después nos dan apoyo para los transportes o manutención mensualmente, entonces te conviene. Total que lo animaron y él como si necesitaba dinero terminó yendo a ese grupo de apoyo, grupo de estudio, pero él no se imaginaba lo que iba a pasar adelante. Porque ya después de que él iba, o sea, decidió ir, tomó la primera, como quien dice, sesión y siempre les decían cosas como motivándolos, como que les decían, sí, hay un poder supremo que les va a ayudar a cumplir todos sus sueños, que les va a dar todo lo que ustedes quieran. Si ustedes se entregan a ese poder o a ese ser, ustedes van a lograr lo que ustedes quieran, lo que se propongan, nunca van a tener ningún pero. Pero lo más extraño es que nunca se referían como a Dios o como que a una entidad en específico como a ángeles o al cristianismo. No había ningún tipo de ese tema, o sea, no era hacia ese lado y más adelante él iba a descubrir por qué. Resulta que pasando una semana, uno de estos líderes del grupo lo invita a un disque seminario o como a un retiro, que iba a estar el líder del grupo como regional y que iban a estar más personas y que le convenía porque si iba pues le iban a dar también pues más apoyo, ¿no? Monetariamente. Él siempre se fue por lo monetario, como que era muy ambicioso. Obviamente el tío Antonio aceptó y fue al seminario, pero ya cuando iba entrando los encerraron como en una tipo de biblioteca y el ambiente ya no era el mismo. La decoración era muy rara, los representantes del grupo iban vestidos en túnicas negras y ahí se dio cuenta de que se trataba de una secta. Y él se quedó como de no manches, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Pero obviamente no se salió, se quedó a escuchar lo que iban a decir los representantes y ya ahí a todos los nuevos les empezaron a decir la verdad, que se trataba de una secta satánica que adoraban a ya saben quién y que si se entregaban a él y si hacían todo lo que ellos les decían, iban a conseguir todo, que siempre van a tener dinero, que todo lo que querían y que siempre habían anhelado, se los iba a conceder esa entidad. Y obviamente Antonio le pensó un poco, como que lo dudó, pero luego aceptó. Él sí dijo como que "Ay, yo sí le entro, yo sí quiero ser parte de esto". Entonces se empezó a meter más en el mundo del ocultismo. Dice que hizo hasta un tipo juramento en el que puso sus manos en un libro. O sea, era muy creepy todo, ¿no? Pero que sí, él sintió que eso iba a ser el camino para poder lograr lo que siempre se propuso, que era salir de la pobreza. Total que pasó un tiempo, creo que pasaron como 3 meses y ya la vida del tío Antonio había cambiado completamente. De pasar a ser el marginado, se convirtió en una de las personas más populares de la universidad. Se consiguió un trabajo muy importante como pasante porque todavía estaba en la universidad, pero ya le alcanzaba para comprarse ropa nueva, para comprar comida e incluso le mandaba dinero a sus hermanas, a sus dos hermanas que estuvieron con él cuando todos los demás hermanos se fueron. A esas hermanas siempre les mandaba dinero, de una u otra forma siempre tenía dinero para mandarles. Pero obviamente todo ese dinero venía porque él hacía pues todos esos trucos por atrás. Pero obviamente todavía no les decía a sus hermanas. Total que pasó toda la carrera, les digo que él se volvió una persona completamente diferente y ya iba a terminar la universidad, ya había entregado creo que su tesis, todo, pero los representantes de la secta le dijeron que si quería tener éxito más allá de la universidad, que si quería ser un hombre poderoso, que tenía que darle cuello a una persona. Entonces él no lo pensó dos veces, ya estaba muy adentro de ese tipo de cosas, entonces como que hasta también perdió un poco de empatía y él luego dijo que sí. Total que los jefes le dieron un tipo como rituales y amuletos que según iban a hacer más fácil la tarea que él iba a hacer, ¿no? Pasó un poquito de tiempo y él tenía una mejor amiga.
Se me olvidó mencionar que los líderes le habían dicho que tenía que desvivir a una persona, pero tenía que ser alguien cercano a él. Y como él tenía varios mejores amigos o amigos muy cercanos, él decidió desvivir a su mejor amiga. Un día iban caminando, pues ya saliendo, ¿no? A tomar el metro y él empujó a su amiga como a la avenida donde pasan los coches y de la nada salió un coche y terminó arrollando a la amiga. Pero él fingió estar preocupado por ella y corrió hacia ella, pero nada más fue para sacarle el amuleto que él mismo le había metido a la mochila, para no levantar sospechas de que él había sido el responsable. Después de eso, volvió a pasar un poquito de tiempo, él se recibió, terminó la universidad y logró conseguir un empleo en una empresa internacional con sede en México muy importante. Y desde ahí empezó a crecer muchísimo más. Dice Jessica que su mamá le contó que el tío Antonio se volvió millonario en menos de un año y que a partir de ahí la vida de toda la familia empezó a mejorar porque él, además de darle dinero a sus tres hermanas, como que ya se le quitó un poco el rencor y le empezó a dar dinero a sus demás hermanos. Entonces Antonio le dio dinero a todos para que invirtieran y ahora toda su familia, toda la familia de Jessica era millonaria porque tenían diversos negocios, inversiones y todo porque el tío Antonio les había dado todo el dinero. Que era un secreto a voces, como que toda la familia ya sabía de qué se trataba o de dónde venía ese dinero, pero los únicos tres o las únicas tres personas que sabían bien cómo le había hecho Antonio para poder tener dinero era la mamá de Jessica, su otra tía y él. Ellos eran los únicos tres que sabían la versión completa y la versión real de por qué es que se habían hecho todos millonarios, pero gracias al tío Antonio. Y todavía no se termina esto porque, pues ya que toda la familia se posicionó, el tío Antonio quedó con una maldición y es que él le contó a su hermana, a la mamá de Jessica, que siempre que él presentía algo como extraño, después de que él sentía una sensación rara como un escalofrío y que veía a su amiga desvivida, como que la veía en forma de fantasma, después de eso terminaba falleciendo alguien, alguna persona cercana. Y que ese era como un tipo de karma o que su maldición por haber intercambiado o haber hecho pues todo lo que había hecho antes, ¿no? De los rituales, que esa era su manera de estar pagando. Y que ella le creía, no, o sea, su hermana le creía porque siempre que estaban hablando y que él decía, ay, mira, como que sentía algo, resulta que esa persona sí se terminaba desviviendo. Entonces, que por eso la mamá de Jessica sí le creía a su hermano de la manera en la que había conseguido el dinero, pero pues obviamente nada más le estaba afectando a él, porque además de predecir como que las muertes de demás personas, también él tenía accidentes muy frecuentes. O sea, le pasaban accidentes muy random así de la nada, y que eso era parte de todo lo que había hecho. Y pues todo termina aquí, que esta historia es reciente porque la mamá de Jessica se la acaba de contar casi a Jessica y que fue así como toda la familia se volvió millonaria porque el tío Antonio hizo un pacto con el diablo. ¿Qué les pareció esta historia? Yo cuando la leí me impactó porque yo creo que sí hay cosas muy turbias que suceden en universidades famosas y más siendo en esta universidad que es demasiado grande. ¿Quién no nos asegura que no hay sociedades secretas? Yo creo que en todas las universidades hay sociedades secretas o sociedades poderosas que te pueden impulsar y que por eso terminas siendo millonario. Pero no sé ustedes su opinión. Yo la verdad sí me quedé en shock cuando leí esta historia. Y más porque imagínense todo lo que tuvo que haber pasado Antonio para poder llegar hasta el punto en el que está. Pero pues cada quien. Y vamos con la siguiente historia. La siguiente historia es acerca de una chica que se llama Jacqueline. Ella cuenta que su familia antes vivía en un pueblo, en un rancho, por lo cual tenían como creencias muy arraigadas sobre las cosas paranormales y la santería y la brujería. Pero el punto central es aquí es sobre su tío. Ella tiene un tío que se llama Alberto y que siempre él tenía una actitud como muy alzada, como si fuese el más valiente, que no le tenía miedo a nada, como el típico machito, haz de cuenta, ¿no? Ella dice que él trabajaba como bombero y siempre tenía que pasar por caminos o por carreteras
muy desoladas o muy poco comunes, pues por lo mismo de que siempre tenía que conocer todas las vías rápidas en caso de que pasara un incendio, ¿no? Ella cuenta que su mamá le contó que un día Alberto pasó por una carretera en la que era muy poco común que transitaran coches porque se decía que si pasabas por ahí pasaban accidentes muy feos así de la nada y que se aparecía una presencia de una mujer, que si tú veías a la mujer y si le dabas permiso como que se sentara contigo, te podía pasar algo muy malo, que en este caso pues eran los accidentes que pasaban. Pero como Alberto no sabía esto o no creía en nada de esto, él le valió. Entonces un día se fue por ese camino y se topó con algo, pero él en tono de burla nada más dijo como de que, ay, a ver si es cierto, a ver si muy valiente, súbete, ¿no? O sea, le dio permiso a la cosa que él vio para que se subiera a la camioneta, pero que en ese momento en el que él le dijo que se subiera, sintió como un escalofrío recorría todo su cuerpo y como si alguien le susurrara algo, que él se intentó hacer güey. Les digo, como siempre, cuando uno tiene este tipo de encuentros, siempre lo más fácil es hacerse güey, porque pues así uno asegura su supervivencia. Entonces él se hizo güey y pasó por el camino como si nada, llegó a su casa lo más rápido que pudo, bien asustado, pero según él no le había pasado nada y que fue suertudo, se sintió suertudo porque no le pasó nada, pero al cabo de unos días empezó a cambiar. Su familia empezó a notar que Alberto empezó a cambiar, que comía cosas que no le gustaban antes, que escuchaba música que no le gustaba, que sus actitudes eran muy diferentes a como él era antes, que ya se comportaba más agresivo, que no quería hablar o no sé, de la nada quería hacer problemas con todos, ¿no? Y a toda la familia esto le parecía muy extraño porque decían, ¿cómo es que él cambió de la nada si nadie le hace nada? O sea, toda su familia, a pesar de todo, o su manera de ser, sí lo querían, ¿no? Entonces que ellos no daban una explicación por qué había cambiado tanto. Resulta que una de las amigas de sus hermanas le dijo que él estaba embrujado porque había retado a una entidad y que estaba poseído prácticamente. Entonces ellas no creían, trataban de loca a la bruja, como que le dijeron, ah, no, ¿cómo crees? Si él no anda en estas cosas, ni tenía novia para que alguien lo anduviera embrujando, ni tampoco, pues, como que nadie le tenía envidia. Entonces que no era creíble que tuvieran un embrujo, ¿no? Las hermanas de Alberto se enojaron con su amiga porque les andaba diciendo esto. Le dijo, no, a mí no me andes diciendo eso, no me andes diciendo que mi hermano tiene algo así, porque pues obviamente no, a lo mejor nada más está cansado o algo así. Ellas no querían creer, pero un día todo cambió porque ella les volvió a decir, no, miren, es que sí, yo ya hice varias cosas y yo sé que su hermano está embrujado, que está poseído por una entidad rara y que ya solo así ellas le creyeron y les dijo que ella había visto cómo Alberto había hecho un pacto que él había ofrecido a su hermano menor a cambio de su alma y para que los espíritus lo dejaran en paz. Y ellas decían, pero ¿qué espíritus o qué onda, no? Y ya ella le dijo, mira, es que tu hermano pasó por esa carretera y estoy casi seguro que retó al espíritu de la mujer o retó a quién sabe qué ente y por eso es que está poseído. Entonces que ellas ahora sí le creyeron y fueron corriendo inmediatamente a la casa de su mamá, pero que no encontraron a nadie, que nada más encontraron a su mamá y no encontraron ni a Alberto ni a su hermano de 6 años, que en ese entonces era un niño, y que les preguntaron a su mamá que dónde estaba Alberto y ella les dijo que Alberto le había dicho que iba a ir a dar un paseo al monte con su hermano. Entonces que ellas le dijeron todo lo que había pasado, todo lo que les había contado su amiga y que les dijo que pues le iba a hacer algo al niño. Entonces fueron corriendo lo más rápido que pudieron a buscar en dónde podría estar Alberto y sí lo encontraron. Él ya estaba por perderse entre los árboles, pero sí alcanzaron a verlo a lo lejos y corrieron. Entonces lo tomaron a la fuerza, lo amarraron como pudieron y se lo llevaron a su casa, lo encerraron en un cuarto con candado y empezaron a pensar qué podían hacer para poder, pues, salvar, ¿no? Como que salvarlo o ayudarlo. Y ahí le volvieron a pedir ayuda o un consejo a su amiga la bruja. Y la bruja les dijo que tenían que hacerle un exorcismo
y pues ya, que empezaron a reunir todas las cosas, pero que no iba a ser un exorcismo normal. Ellas agarraron piel de un animal, se la pusieron encima, después le untaron hierbas extrañas y empezaron a hacer conjuros, como que hacer rezos raros, pero nada estaba funcionando, duraron un buen de tiempo rezando y él nada más forcejeaba, se movía de un lado para otro, casi lograba desatarse por completo y empezaba a arañar a las hermanas o él mismo se estaba haciendo daño. Entonces nada de lo que hacían había funcionado hasta que una de las hermanas de la mamá de Jacqueline le dijo que se salieran todos, que nada más se quedara la bruja y ella, y que no saben cómo, pero pasando como 10 minutos ya no se escuchó nada de ruido. Alberto ya se veía que estaba un poco más calmado, como si algo hubieran hecho que sí había funcionado, pero no sabían qué. Pero obviamente ya estaban tranquilos porque ya se notaba que Alberto ya estaba totalmente recuperado, no que ya había sido él otra vez. Pasó un tiempo y nunca supieron qué había hecho la tía Jacqueline para poder alejar ese espíritu, pero ella supone que a lo mejor intercambió el alma de otras personas. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque hace cuenta que pasó un mes, digamos, y su suegra, la suegra de la tía Jacqueline, se puso súper grave, empezó a tener demencia, a delirar, hablaba con la pared, se acordaba de todos los nombres, pero parecía que nada más hablaba con la pared. Entonces después de eso la internaron y terminó pues desvivida. Pero en el funeral de su suegra, la tía Jacqueline se puso muy mal también, le dio un ataque psicótico y la metieron al hospital. Nada más duró 3 días y que ella a lo mejor piensa que su tía hizo un intercambio de almas por la de su suegra o incluso por la suya. Porque pues les parecía muy extraño que a partir de ese momento ya no pasaba nada más. O sea, a partir de ese momento el tío Alberto cambió demasiado porque nunca volvió a tener ningún tipo de ataque, ni un brote psicótico, ni ninguna enfermedad, y hasta el día de hoy sigue sano. Entonces ella piensa que a lo mejor eso es lo que hizo su tía y que por eso intercambió sus almas por el alma del tío Alberto. Y a mí me parece muy creíble. Yo creo que sí puede pasar esto y más en comunidades pues que son pequeñas o en pueblos donde las creencias todavía están muy arraigadas de que puedes hacer ese tipo de cosas y por eso pues hicieron el intercambio. Pero ¿ustedes qué opinan? Déjenme saber su opinión aquí y vamos con el último chisme. Para terminar con este video les traigo el tercer chisme y como les dije al principio del video, este es un tema como más serio y lo estoy contando con todo respeto, no quisiera ofender a nadie, pero sí es algo más apegado a la vida real, como a situaciones que pasan más cotidianamente. Y pues nada, sepan que pues yo nada más hablo por hablar y pues si no quieres escucharlo, vete hasta el final, porque al final se viene pues el plot twist o la mitad de lo que pasa realmente. Y si no, pues hasta aquí dejas el video y gracias. Bueno, para los que sí se quedaron, ahora sí les voy a contar este tercer chisme. Y todo comienza con Valeria. Valeria cuenta que la familia de su papá es muy grande, que son aproximadamente 11 hermanos, de los cuales 4 nada más son hombres y las demás son todas mujeres, pero todo se centra en un acontecimiento que cambió como la vida de toda la familia, porque uno de los hermanos, que se llamaba José, desapareció un día hace 15 años y no se supo nada más de él. Ellos empezaron a investigar, quisieron saber qué fue lo que sucedió, si es que había sido desvivido o si algo le había pasado, pero pues la policía nunca quiso seguir con la investigación, dio carpetazo, cerraron todo tipo de investigación y el caso quedó pues ahí, ¿no? No se supo ninguna razón del por qué había desaparecido y a lo mejor tiene que ver con cosas turbias que sucedieron que les voy a contar a continuación. Valeria cuenta que ella era una niña muy inocente porque pues no sabía las dimensiones de los problemas que tenía su familia, ¿no? Pero que a raíz de la desaparición de su tío empezaron a suceder cosas. La primera es que a cada familiar que quería buscar una razón del por qué José había desaparecido, alguien como que un grupo
los empezaban a seguir. Siempre eran vigilados, a cualquier lado que iban se sentían observados, y que esto le pasaba más a su papá, porque después de que su hermano desapareció, siempre él quiso estar ahí buscando, yendo a la delegación, y no se daba por vencido. Que toda esta búsqueda duró 4 años, o sea, en que él iba a buscar a su hermano y que se sentía vigilado por otra persona, pero que no nada más le pasaba a los adultos. Valeria dice que ella, cuando iba a la secundaria, que les gusta, que tenía como 13 años, 12 años, ella sentía como también a ella la estaban siguiendo. Entonces, este grupo no nada más estaba siguiendo a los adultos, sino que también ya seguía a los niños. Que por lo mismo ella ya no se sentía segura estando en su casa, porque ella siempre veía que cuando entraba a su casa alguien más la estaba siguiendo y se quedaba viendo a que ella entrara a su casa. Ella se sintió insegura, y como nada más estaban ella y su hermana ahí, porque sus papás obviamente tenían que trabajar, sintió la desconfianza, ¿no? Y mejor quería ya estar todo el día hasta que llegaran sus papás por ella en la casa de su abuela. Entonces, como que cuando ella tomó la decisión y le dijo a sus papás que mejor se quedaría en la casa de sus abuelos, la dejaron, pero ahí empezaron más cosas turbias, porque se dio cuenta de que en una de las habitaciones de la casa de sus abuelos vivía su tía Ana, que era una de las más chicas, y que supuestamente ahí en esa habitación también dormía el tío José, pero que ella pensaba que ellos eran pareja. Pero no, o sea, realmente eran hermanos y sí dormían juntos, y la tía Ana tenía una hija, pero que esa hija no sabían si era de otro hombre o era del tío José, porque José prácticamente era el esposo de la tía Ana. ¿Sí me entienden? O sea, desde ahí el cochinero, no lo voy a decir aquí porque pues ustedes ya se están imaginando qué pedo. Y yo cuando leí esto dije, qué pedo. Entonces no nada más paró ahí, porque después de eso pasaron los años y las tías menores siempre estaban llorando por José. O sea, decían que no puede ser, que nadie nos dijo dónde esté, que no nos den ni siquiera indicios, siquiera si ya está enterrado en un lado, que nos diga, no sé, siempre se la pasaban llorando. Y uno de los esposos de sus tías, de su tía Carmen en específico, que le va diciendo, yo no sé por qué lloran por ese enfermo maldito, yo no sé por qué le siguen llorando después de todo lo que les hizo y que no sé qué. Y que Valeria se quedó como de what the fuck, ¿por qué está diciendo esto, no? No supieron cómo arreglar la situación, y que le dijeron, no, es que tu tío era muy mala persona, que no sé qué, pero nunca le decían, nunca le querían decir qué era lo que realmente se referían cuando el tío decía eso sobre José. Pasaron los años y ella fue creciendo, obviamente ya su percepción de la familia ya no era igual por lo que había pasado con la tía Ana y el tío José. Y después la tía Carmen se volvió una alcohólica por traumas y por cosas que les voy a contar a continuación. Resulta que el tío José les hacía cosas a todas sus hermanas. Y cosas que no puedo decir, pero ustedes saben qué tipo de cosas. Y que no nada más a una, o sea, que a todas sus hermanas, porque sus hermanas eran, como les digo, eran, la mayoría eran mujeres, eran 8 y 4 hombres, y que a todas sus hermanas, cuando sus papás iban a trabajar, les hacía cosas turbias, pero que ellas nunca decían nada, porque cuando les dijeron a sus papás ignoraron todo y como si no pasara nada. O sea, dejaron a José hacer lo que él quería con sus hermanas. Y que pues eso mismo llevó a las hermanas a tener diversos trastornos, ¿no? Pero obviamente pues no decían nada, nunca lo denunciaron, y porque no tenían ningún tipo de apoyo. Hasta me trabo de que me da coraje. Cuando ellas ya fueron adultas, obviamente se quisieron salir de esa casa y se salían, o sea, tuvieron familia, pero por lo mismo de que no se sentían a gusto estando afuera, volvían a regresar a esa casa y pues obviamente ya traían hijos, ¿no? Y que esos mismos hijos los dejaban en la casa de sus abuelos, de sus papás, donde vivía todavía José, y se iban a trabajar. Entonces que ellos no sabían si José les había hecho lo mismo a sus hijos. Pero de algún modo Valeria empezó como a atar cabos, y ella solita empezó a pensar y dijo, ¿qué tal si alguno de los ex esposos de mis tías o alguno de sus novios terminó con la vida de José o le hizo algo a José por todo lo que él les había hecho a todas las hermanas?
Y a mí me parece muy justo y me hace mucho sentido que haya sido así, porque qué hijo de puta, o sea, sí me parece muy increíble que nada más de la nada haya desaparecido. Obviamente, alguien le hizo algo por esto que él había hecho con todas sus hermanas. Y a lo mejor me funan, no me importa que me funen, pero obviamente se lo merece. Si es que le hicieron algo, obviamente se lo merece. Que a nadie se le desea lo malo, pero a este tipo de personas sí se le merece todo lo que les pueda pasar. La verdad, cuando yo leí esa historia, sí me dio un poco de impotencia y me enojé y me identifiqué con ciertas cosas que pasaron ahí, porque sí estuvo muy turbio todo lo que la familia permitió, o sea, dejando que tuviera un hijo con su hermana y aparte que les hiciera más cosas a todas sus hermanas. Sí es como, what the fuck, qué tipo de... ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Pero pues México mágico, ¿no? Hay muchas cosas turbias que pasan en la sociedad mexicana y que ya hasta que salen en las noticias nos damos cuenta, pero este caso sí es uno de los casos creo que más turbios que he leído aquí, más que por el morbo, más que lo que ustedes quieran, elegí esta historia porque sí se me hace muy potente y sí es un secreto familiar que sí sucede en muchas familias y más en el norte de México, no se hagan, entonces por eso la quería meter aquí. No quise ofender a nadie, no quiero ofender a nadie con la historia, por eso si ya te saltaste la historia, qué bueno que te la saltaste, a los que se la saltaron hasta este punto. Y pues nada. Pero bueno, todo tiene un fin y hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron los chismes que te traje. Espero que si te gustó el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like. Recuerda que mi nombre es Aiden y nos vemos en un próximo video.